Ahora vamos a hablar de Haruki Murakami y su nueva novela, La ciudad y sus muros inciertos. Es una nueva novela que se ha publicado después de 6 años, en verdad. Es una novela que se está publicando luego de la muerte del Comendador, que fueron 2 libros aquí en Hispanoamérica. Es un libro que ya de por sí no recomiendo a los lectores nuevos que puedan llegar, que están interesados o interesadas en Haruki Murakami. Es un libro que no lo recomiendo como primera lectura del autor, en absoluto. Es un libro que sí recomiendo para toda aquella persona que sea fan del autor, conozca un poco de su biografía, un poco de su obra y pues simplemente tenga tiempo para leer y disfrutar de este libro. Es un libro no largo, son 500 páginas un poco más, pero es un libro, es una lectura exigente, debo decir. Vamos a hablar sobre esto, tengo un par de comentarios al respecto, un par de consejos con respecto a la lectura de este libro y pues eso, así que comencemos. Vamos a la web de Planeta, en donde justamente pueden ver aquí el precio del libro en rústica con solapas, es el libro normal, está $99.90 y en digital está $44.90. La traducción viene del lado de Juan Francisco González Sánchez y vamos a hablar de eso luego. Entonces la sinopsis menciona lo siguiente. Poco se imagina el joven protagonista de esta novela que la chica de la que se ha enamorado está a punto de desaparecer de su vida. Se han conocido durante un concurso entre estudiantes de diferentes institutos y no pueden verse muy a menudo. En sus encuentros, sentados bajo la glicinia de un parque o paseando a orillas de un río, la joven empieza a hablarle de una extraña ciudad amurallada, situada al parecer en otro mundo. Poco a poco ella le acaba confesándole su inquietante sensación de que su verdadero yo se halla en esa misteriosa ciudad. De pronto, entrado el otoño, el protagonista recibe una carta de ella que quizás suponga una despedida y eso lo sume en una profunda tristeza. Tendrán que pasar años antes de que pueda atisbar alguna posibilidad de reencontrarla, y sin embargo esa ciudad, tal y como ella la describió, existe, porque todo es posible en este asombroso universo donde la realidad, la identidad, los sueños, las sombras fluctúan y escapan a los rígidos límites de la lógica. Y pues esa es la sinopsis que tenemos de La ciudad y sus muros inciertos, la nueva novela de Haruki Murakami. Lo que tengo que mencionar al respecto son varias cosas, en verdad. De hecho, lo tengo anotado, así de nerd me puse con este libro. En un principio, lo que noté fue que la prosa de Haruki Murakami cambió. De hecho, esto es algo que habíamos notado inclusive desde la muerte del Comendador, que había cambiado un poco. Y luego de eso, el detalle que hemos notado fue con el libro de cuentos con primera persona del singular, en donde el estilo de Haruki Murakami ha cambiado de alguna forma. Yo creo que todo el mundo lo recuerda por esta nostalgia que encuentras en Tokyo Blues, en Kafka en la orilla y en la mayoría de sus libros que escribió entre los 80s hasta los 2000s. Pero aquí se nota una madurez, no sé si madurez sea la palabra correcta, bueno, sí ha madurado como escritor, pero se nota un cambio bastante abismal con respecto al resto de sus libros. Y acá hay un detalle. Lo que tengo que mencionar es con respecto a la sinopsis y con respecto a la historia. Es exactamente lo que acabo de leer. La sinopsis te narra de alguna manera u otra lo que vamos a encontrar a lo largo del libro. Sin embargo, una vez que empiezas a leer el libro vas a notar detalles que no están ahí en absoluto y te van a sorprender. Yo particularmente no soy de la idea de spoilear ni contar la estructura de una novela debido a que quiero que el lector lo descubra por su propia cuenta. Pero algo muy puntual es que en este libro vamos a encontrar un protagonista que, si bien es cierto, por momentos recuerda a lo que vendría a ser a Kafka Tamura o inclusive un poco de la historia de El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, lo cual tiene mucho que ver porque mantiene la misma estructura que este libro y creo que eso es decir bastante. Con respecto al libro, con respecto a la forma en la que hemos recibido este libro al español, es bastante genial. Yo siempre he mencionado de que nosotros en Hispanoamérica somos muy afortunados debido a que nosotros somos uno de los primeros países en recibir siempre un nuevo libro de Haruki Murakami, porque como saben Haruki lo publica con Shinchonsa en japonés claramente y usualmente nosotros lo recibimos al español directamente de japonés a español al año, menos de un año. Los demás países lo tienen un poco más tarde. Como en este caso, por ejemplo, nosotros hemos recibido esta traducción en español en marzo del 2024 y al inglés recién va a salir este noviembre del 2024. Pero bueno, eso es una de las cosas que a mí siempre me ha fascinado de Haruki Murakami. Por supuesto, con respecto ya enfocándonos más en el tema de la prosa y lo que te vas a encontrar en este libro, vas a encontrar las mismas características que hay en un Haruki Murakami, que es la nostalgia, que es la añoranza de un pasado, es la añoranza de una persona. Por supuesto, vas a encontrar
mucho más que en otros libros, elementos surrealistas, elementos fantasiosos. De hecho, el tema de la ciudad y sus muros, básicamente que existen, ese es el elemento de fantasía muy, digamos, muy principal y que está presente en toda la novela, en esta novela. Por supuesto, es obvio, porque el título es ese, es La ciudad y sus muros inciertos. Sin embargo, debo confesar algo muy puntual, y es que este libro se está dividiendo en dos puntos de vista. Uno en donde se habla del pasado, de la añoranza del pasado, y otro es justamente en la ciudad. Y toda la explicación, toda la narración dentro de la ciudad es la narración bastante fantástica, bastante surrealista, y he notado que quizás el aspecto o la etapa en la que yo me encuentro en estos momentos, yo busco una historia que sea mucho más directa, una historia que sea mucho más, no sencilla ni simple, sino que me lleve mucho más rápido a la acción de las cosas. Quizás tiene que ver porque estoy tratando de escribir yo algo de acción y fantasía de una forma mucho más directa. Sin embargo, es un libro que es ahí en donde noté que sí exigía bastante al lector, porque hay elementos de surrealismo que de alguna forma u otra necesitas prestar atención, necesitas estar en silencio, sentado, sentada, y enfocarte solamente en el libro. De hecho, debo mencionar de que los primeros capítulos de este libro siempre se han enfocado de alguna forma u otra en algo que sí me llamaba mucho la atención, pero no estoy del todo seguro, honestamente. Pero para cerrar la idea, lo que estaba mencionando de que sí, los primeros capítulos de La ciudad y sus muros inciertos, inclusive leímos, creo, los dos primeros capítulos en vivo y están en YouTube, se notaba mucho esta nostalgia de Haruki Murakami. Me recordó por un breve momento a este Haruki Murakami en su prime, que para mí vendría a ser entre los 80s hasta el inicio de los 2000s, cuando empieza a publicar Casa del Carnero Salvaje, El fin del mundo, hasta 1Q84, que es uno de mis libros favoritos. Y por alguna razón sentía que algo en la historia sí me terminaba por convencer, me terminaba por atrapar, pero cuando entraba al mundo surrealista que maneja Murakami, sentía que no le agarraba algo, sentía que algo me faltaba. No estoy diciendo que está mal escrito en absoluto, yo lo atribuyo a que pueden ser dos cosas. Uno es que el escritor, Haruki Murakami, ha cambiado su estilo, ha cambiado su forma de ver las cosas. Pero, nuevamente, algo muy puntual que yo tengo con Haruki Murakami es de que yo sé, porque él lo comentó en las pocas entrevistas que daba, que él escribía con el fin de buscar algo, con el fin de buscarle respuestas a preguntas que aún no tenía en la cabeza y que por eso escribía. Quizás por eso vemos muchas novelas con los mismos temas, porque al final los escritores y escritoras escriben sobre lo que les obsesiona. Y pues yo creo que eso fue la nostalgia, la tristeza, la cercanía a la muerte que en general tiene la literatura japonesa, pero exactamente Haruki Murakami lo occidentaliza, que hizo que básicamente nos sintamos atraídos a su novela. Y eso fue. Y yo creo que yo entré esperando eso. De alguna forma u otra lo obtuve, pero lo obtuve de una manera muy diferente, con una prosa un poco más distinta. Y ahí es donde entra algo muy puntual, y ya quiero terminar la verdad de la historia. La historia termina bien. Honestamente, no acaba con un final abierto en absoluto, no acaba tampoco sin terminar, sin dejar de cerrar cosas, como me pasó a mí con Crónica del pájaro, que me pareció un libro muy grande y que siento que al final Haruki se quedó sin, digamos, páginas para terminar de cerrar la historia. Es mi opinión personal. Sin embargo, en este libro, En la ciudad y sus muros inciertos, sí siento que hay un final. Hay un desenlace a este nudo que vemos a lo largo de todo el libro, lo cual, ok, está bien. Y de alguna forma u otra me interesa mucho cómo es que él termina esto. Porque para mí es inevitable no ver en este libro, En la ciudad y sus muros inciertos, mucho de su vida dentro de este libro. Algo muy puntual que tenemos que recordar con esta novela es que esto es una novela que Haruki le escribió en base a un relato que él escribió en los 80s. Y él menciona inclusive al final de este libro, que de hecho es la primera vez que veo que este libro tiene un epílogo escrito por Haruki Murakami, básicamente te cuenta que él escribió un relato en los 80s y lo publicó en una revista. Pero ya era muy tarde cuando se dio cuenta de que no era lo que él quería. No sentía que la historia había sido finalizada. Quiso aplicar la misma técnica, la misma forma y la misma estructura en una nueva novela, y cuando la terminó por escribir, pues esa novela terminó por ser El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. Haruki menciona de que sí, ok, estaba totalmente contento con este resultado, porque al fin y al cabo había escrito un libro que no esperaba escribir porque pensaba escribir otro. Sin embargo, con el paso de los años se hizo famoso, todo el mundo lo empezó a reconocer mucho más, empezó a ganar premios. Él siempre tuvo en su mente esta historia de la ciudad y sus muros inciertos. Siempre quiso poder escribirla, siempre quiso poder ampliar mucho más la historia. Tuvo que llegar una pandemia para recién poder sentarse a escribir esto. Y esto es lo curioso
en donde esta es una historia que, digamos, se originó en los 80s. Podemos decir que pasaron casi 40 años, un poco más, para que él pueda recién escribir esta historia. Obviamente, la historia o el origen de esta idea puede haber surgido cuando él estaba en sus 30s, pero claro, él en sus 70s recién la pudo terminar. Entonces hay todo un cambio, todo un gap ahí en su vida que puede haber cambiado mucho, puede haber cambiado su percepción del mundo, su percepción de las cosas, su percepción de las ideas. Sin ir tan lejos, el Haruki Murakami que yo conocía era un Haruki Murakami privado, totalmente recluido, que le decía no a las entrevistas, y sin embargo en estos tiempos la gente que recién entra a la obra de Murakami tiene fotos de Murakami, tiene videos de Murakami en entrevistas, videos de Murakami en premiaciones. O sea, es muy diferente al autor que nosotros, al menos, esto considerando a la gente que empezó a leerlo desde los 2000, pues conocemos. Entonces, este es el detalle. Y esto es con respecto al libro. Yo, si tuviese que resumir, el libro es, sí, lo recomiendo, lo sugiero para todos los lectores de Haruki Murakami, toda gente que ya leyó el resto de la obra de Murakami, y ahorita estamos ya en digamos, en esta etapa en donde simplemente estamos disfrutando que él sigue escribiendo y ya está. Aquí entramos en un tema bastante controversial, y si alguien del planeta está viendo esto, no estoy hablando mal del libro, estoy mencionando algo muy puntual y nada más. Ese es mi punto de vista, bastante neutral ahí. Pero bueno, yo mencioné hace un momento que para mí, la prosa de Haruki Murakami había cambiado, el estilo de Haruki Murakami había cambiado. Había mencionado inclusive de que por ratos en la parte de la fantasía del libro no sentía que me terminaba de enganchar. La parte de la nostalgia es justamente la parte realista, en donde sí me sentía, digamos, reflejado. Pero conversando con Gianfranco del Buen Librero en un momento, cuando empezamos a leer el libro, conversamos por un rápido momento en donde básicamente era, oye, hay ciertas cosas que no me terminan de enganchar de este libro, porque usualmente yo me conozco. Cuando encuentro un libro que me fascina, yo lo leo en 2-3 días. Pero con esto de Haruki Murakami, si bien es cierto, me tomaba el tiempo porque claramente yo luego de eso tenía que hacer un club de lectura con este libro, tenía que hablar mucho más al respecto de este libro. Entonces lo dediqué a estudiar mucho más. Y creo que esa misma razón hizo que le prestara mucho más atención a la forma en la que estaba escrito, a la esencia que me transmitía el libro. Y lo que llegamos a conversar con Gianfranco en algún momento fue que posiblemente no sea que Murakami haya cambiado el estilo, sino que posiblemente sea un tema de traducción. No digo que la traducción esté mal hecha. Lo que estoy diciendo, y esa es mi opinión personal, no es de Gianfranco, es que posiblemente en la traducción del japonés al español se perdió un poco de la esencia de la que yo llamo la trinidad de la literatura japonesa, que es la esencia de melancolía, la tristeza y esta presencia de la muerte perenne. Eso, yo siento que fue quizás lo que se perdió, quizás eso fue lo que faltaba, y en verdad sí, conforme iba leyendo las páginas, conforme me di cuenta que había terminado la primera parte, estaba pasando a la parte 2, y cuando llegué a la parte 3, que es la parte más rápida del libro, lo leí muchísimo más rápido, porque claro, ya se estaba acercando al final y de alguna forma u otra había un elemento de nostalgia. Pues esto fue lo que me pasó a mí con este libro, en donde justamente noté que posiblemente, muy posiblemente, sea un tema de traducción. Otra vez, y lo repito porque no quiero que me odien, no estoy hablando de que la traducción está mal hecha, estoy mencionando que posiblemente en la traducción al español se perdió esta esencia de literatura japonesa que conocemos. Pero nuevamente, puede ser muy posible que en verdad haya cambiado el estilo de Haruki Murakami, eso no lo sabemos. Entonces aquí entramos en un detalle curioso, y es que, como ya lo comenté, en noviembre tendremos la traducción al inglés del mismo libro, de La ciudad y sus muros inciertos. Vale, Herrera menciona, exacto, eso pasa mucho en las traducciones. Así es, pasa bastante, pero a mí particularmente nunca me había pasado de una manera tan, digamos, drástica como hasta ahora. Justamente me puse a investigar un poco más con esto, y recién la traducción al inglés va a salir en noviembre, ¿vale? El 26 de noviembre, ya hay fecha. Ya, esta es la portada. Las portadas son... Prefiero las portadas de Tusquets, honestamente, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay algo muy puntual acá. La traducción al inglés que tendremos de La ciudad y sus muros inciertos la está haciendo Philip Gabriel. ¿Y qué sucede con esto? Philip Gabriel, junto con J. Robin, son los traductores de cabecera de años de Haruki Murakami. Entonces, hay este detalle, hay de pronto este tema en donde posiblemente cambie, pero no lo sé. Entonces, yo particularmente me voy a esperar a noviembre para comprarme este libro
y leerlo para poder hacerme una idea mucho más puntual de esto. Y quizás aquí sí me voy a poner un poco más intenso porque si de pronto ha cambiado un poco el estilo y lo que se ha perdido está aquí en este libro, tenemos un issue. Espero no tenerlo, espero que realmente sea de que Murakami ha cambiado su estilo, la verdad. Espero que sí, y lo cual lo voy a entender. Y es más, aceptaría mucho más eso con los brazos abiertos. Pero otra vez, tengo que mencionarlo, tienen que leer igual, de todos modos, La ciudad y sus muros inciertos, porque he conversado con algunas personas que también acabaron el libro y me dicen que les encantó justamente ese realismo mágico, o sea, ese espacio de fantasía a ellos les encantó y está bien, genial. Entiendan también que lo mío es mucho más la parte de realismo. Es como cuando converso con personas con las cuales también disfrutan de las películas de estudio Ghibli, pues yo particularmente siempre digo, yo prefiero las películas realistas de estudio Ghibli. Mi película favorita de estudio Ghibli es Ocean Waves. Hazte una idea, no es Totoro, no es Porco Rosso, es Ocean Waves. Y luego está Poppy Hill. Ambas películas son de realismo. ¿Entienden a dónde voy con esto? Entonces, las conclusiones de este libro son las siguientes. La ciudad y sus muros inciertos de Haruki Murakami es un libro exigente, ¿vale? Luego también menciono que no recomiendo este libro para primeros lectores de Haruki Murakami. Al igual que su último libro de cuentos, esta es una novela que recomiendo leer cuando uno ya ha atravesado el resto de la obra de Murakami. Y con respecto al último libro de cuentos me refiero a primera persona del singular. Ahora, justamente mencioné aquí como bullets aparte que quizás la razón por la cual yo no lo recomiendo para primeros lectores se deba a que realmente el estilo de Haruki Murakami ha cambiado en estos libros, que también puede ser su forma de ver la vida que ha cambiado. Por supuesto, es una persona mayor, o sea, es obviamente que cambie tu forma de ver las cosas. Y lo otro también que noté aquí es de que quizás se deba al cambio de traductor que hemos tenido. Pero bueno, en general, la novela, La ciudad y sus muros inciertos, cumple con la esencia final de Haruki Murakami, que es lo de vivir tu vida como quieras y hacer de ella lo que tú quieras. Que en verdad, esa es la esencia de todo libro de Haruki Murakami. Y eso es. Y para finalizar el tema de traducciones, nos vamos a esperar a noviembre a que salga este libro, lo vamos a leer y al fin vamos a hablar con, digamos, la reseña, parte 2 de ese libro. Pero bueno, eso sería todo en este video. Esto es, de todos modos, yo recomiendo que vayan por un libro de Haruki Murakami. Si eres nuevo lector o nueva lectora de Haruki Murakami y quieres descubrir su universo, ve por Tokyo Blues o ve por su libro de cuentos, Sosiego, Mujer Dormida o Hombres sin Mujeres. Grandes libros de cuentos. Y pues luego de eso, luego de muchos libros de Haruki Murakami, puedes ir por la ciudad y sus muros inciertos, porque de todos modos es un viaje alucinante, es un viaje tremendo, con ciertos detalles, un viaje que a veces hace un poco cuesta arriba, pero esa es la literatura que te exige y no está mal. A veces es bueno leer este tipo de libros que te obligan a detenerte, en verdad. Pero bueno, eso sería todo en este video. Espero que estén bien donde sea que se encuentren, tomen agua, duerman bien y coman a sus horas. Es necesario e importante. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima, nerds.